bien, querida audiencia. Bienvenidos a este su programa preferido. Al aire las canas con Alex Díaz Romo. Hola, soy Alejandro Díaz Romo, esto es Al aire las canas. Hoy estamos con un gran personaje, un productor musical, locutor, director de cultura, secretario de Cultura del Estado, don Gerardo Asensio. Hola, don Gerardo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias y encantado de que estés aquí con nosotros. Pues queremos conocerlo un poco más sobre su vida. ¿Nos invita? Claro, vamos. Esto es Al aire las canas. Comenzamos. Soy Gerardo Asensio Rubio, dos apellidos muy alteños, soy de la región de Los Altos. He sido gestor cultural, periodista y ahora secretario de Cultura del Estado de Jalisco. ¿Naces en Arandas? Sí, nazco en Arandas. Viví muy poco, realmente. Viví prácticamente el primer año de edad. Después de eso, mi familia emigró hacia acá, la ciudad de Guadalajara, y crecí, me desarrollé en la ciudad de Guadalajara, en los barrios más tradicionales de la ciudad, los barrios más populares de la ciudad, y tuve la fortuna de conocer esa ciudad que todavía no llegaba al 1,000,000 de habitantes, esa ciudad que todavía conservaba muchos rasgos de la vida provinciana, esa ciudad que aspiraba a ser cosmopolita y que todavía no lo lograba, esa ciudad que de alguna manera iba despertando a la modernidad y en la cual creo que valía mucho la pena, se respiraba todavía el aire del campo. En ocasiones como esta teníamos la oportunidad de, ¿cómo te diré?, de buscar refugio para los calores en muchos de los lugares que en aquellos entonces nos parecían lejanos y ahora son parte del entorno cotidiano y que también nos ponían en contacto con, pues, ¿cómo te diré?, con un entorno que exigía un poquito más de movimiento, de ejercicio, de conocimiento. Oye, Gerardo, fíjate que te escucho y parece otro mundo totalmente, pero dentro de esta cuestión de infancia, ¿cómo fue que tu familia arandense, alteña, se viniera a esa ciudad de casi 1,000,000 de habitantes? Sí había una cuestión de que se notara esa cultura, había un choque cultural. ¿No lo notabas o te habituaste tan pronto? Muy pronto. La verdad es que quizá mis padres tuvieron más dificultad en hacer esta adaptación de una vida como la que existía en Arandas en aquel entonces, que era un pueblo realmente pueblo, o sea, de calles empedradas, de todavía aguadores en las calles que te vendían todas las mañanas, pasaban para vender el agua de consumo cotidiano, sobre todo en la época de sequía, donde todavía la leche se compraba también con los burros que iban transportando, los lecheros que iban transportando y que te llevaban a la puerta de tu casa la leche bronca, en fin. Pero resulta que cuando tú venías a Guadalajara, aunque Guadalajara ya tenía un desarrollo, digamos, urbano importante, hay que acordar que en los años 40 con González Gallo se hizo toda una reestructura incluso del propio centro de la ciudad y se habían hecho algunas modificaciones por allá en los años 30, todavía era posible encontrar esas mismas cosas en la ciudad de Guadalajara. O sea, todavía en Guadalajara podías comprar la leche que te la llevaba el lechero a tu casa, a la puerta de tu casa, todavía el pan se compraba de la misma manera, todavía había esos rasgos de la vida provinciana. Por eso te digo que era un momento muy interesante, porque no acababa de terminar la Guadalajara tradicional, la Guadalajara provinciana, en el mejor sentido de la palabra, y tampoco acababa de entrar la ciudad moderna, la ciudad contemporánea, la ciudad cosmopolita, la ciudad que ya tenía ganas de ser una gran metrópoli. Oye, y en esta cuestión de que nos platicas, que se me hace muy interesante, y en esta parte de pueblo, de pueblo que traía tu familia, ¿recuerdas alguna comida en especial que te hacía tu mamá que tú digas, wow, esto me derretía el paladar de tan riquísimo, que todavía lo tengas ahí en el pensamiento? Claro, el espinazo. El mole de olla, el espinazo es mole de olla, que creo que es uno de los platillos
mejor elaborados y además muy antiguo en la ciudad de Guadalajara. Y por supuesto la gran cantidad de antojitos. Pero otra cosa que era muy interesante, que quizá también se ha perdido, bueno, se ha perdido en gran parte, iba a decir un poco, pero no en gran parte, es que las comidas tenían sus temporadas también. O sea, se trabajaba más con lo que estaba en temporada que como ahora Que puedes refrigerar. lo que tienes disponible no solo en tu propio refrigerador, sino en el mercado o en los supermercados. Entonces, la comida estaba más ligada a ese ritmo, de tal manera que el pozolillo verde, tú sabías que era de por ahí de septiembre, los pozoles y toda la utilización del grano de maíz era hacia finales de año. Durante Semana Santa había un menú muy peculiar, porque era un menú en el cual todavía se utilizaba el chinchayote, por ejemplo, para hacer comida de Semana Santa o de Semana de Cuaresma, o las tortas de camarón seco, porque el camarón fresco no era tan disponible en aquellos entonces. En fin, que estaba más ligada a esos ritmos de lo que estaba en aquellos entonces en temporada y que era lo que componía el menú de todo el año. Es una cuestión muy interesante porque la vida moderna tiende a homogeneizar las cosas, tiende a que no haya mayor diferencia en la temporada. Nosotros tenemos un poco de cultura árabe y para el árabe y para el musulmán siempre ha sido muy importante el que cada momento del día, cada hora del día, cada tiempo de la semana, cada tiempo del mes y cada año sea diferente. Es buscar, incluso ellos tenían una nuba, que era una forma musical, para cada hora del día. O sea, si cambiaba la hora del día, cambiaba la forma de la nuba para que no todo fuera igual. Entonces, en aquellos entonces había ese sentido de la temporalidad, había ese sentido de las temporadas. Ahora tenemos algunos rasgos que nos quedan, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos en una temporada donde el mango barranqueño está en temporada y es la única época en que lo consigues, ahí sí. La pitaya. O las pitayas, que también son propias de esta temporada, y algún tipo de tuna. Entonces, todo esto modificaba tu menú, tu entorno y tu mesa cotidiana. Fíjate que interesante eso que nos estás compartiendo, Gerardo, porque ya cuando nos venimos a estas épocas, pues ni por aquí nos pasa, porque como bien dices, todo está estandarizado. ¿Sí? Todo está estandarizado. Sí, todo está estandarizado. Tú encuentras prácticamente la misma comida todo el año. Tú encuentras básicamente los mismos productos todo el año. Y en esos entonces la vida estaba más regida por las temporadas. Tenía más sentido. Hasta los juegos infantiles. ¿Qué juegos jugaban? No, pues también era por temporadas. Por ejemplo, ahora acaba de pasar la temporada de los papalotes. Febrero, marzo, principios de abril era la temporada en que volabas papalotes, porque era la temporada en que había buen viento. Luego seguías con los juegos que tenían que ver con la tierra, que era jugar la tapita, jugar el trompo, jugar el yoyo. Entraban el verano y las lluvias, entonces cambiaban a todo lo que tenía que ver con el entorno del campo. Entonces podías jugar desde a colectar luciérnagas, que aunque no lo creas, todavía en Guadalajara, en la ciudad, en el centro de Guadalajara, había luciérnagas, a jugar a hacer tus propias constelaciones de luciérnagas en pomos de cristal, o a jugar con otro tipo de insectos muy propios de la época de las lluvias, y hacer todos los juegos que tenían que ver justamente con la lluvia, barquitos de papel, en fin, todo lo que tenía que ver con utilizar lo que estaba sucediendo. Y así iba cambiando al valero, al yoyo, a los diferentes juguetes, hasta llegar la temporada de octubre, donde con la Feria del Cartón y del Papel, que a mí me tocó prácticamente desde los inicios, siendo yo niño y siendo niña también la Feria del Cartón, de comprar los juguetes que en ese momento nos llegaban, que eran todo lo de hojalatería, las mariposas, las espadas, los gorros de cartón, los cascos de romano de cartón y todas las demás juguetería que se hacía con máscaras y con madera sobre todo, ¿no? Dos preguntas. Sí. ¿Ya estaba el Parque Morelos? ¿Sí? Sí, el Parque Morelos es una cosa muy curiosa porque ha ido cambiando su papel dentro del entorno de la ciudad de Guadalajara. Originalmente era una especie de isla. De hecho, era una isla, porque era un brazo
del río de San Juan de Dios que se salía hacia el poniente, que es más o menos la actual calle de Baez Alzaga, que tú verás que tiene un poco de curva y que sube hacia donde está la Cruz Roja actualmente, Sí, y luego está hacia la el primaria o Retiro, secundaria, claro. donde estaba la Basilio Vadillo, que era la escuela más importante de toda esta región, y luego bajaba hasta de nuevo hacia el río de San Juan de Dios para desembocar allá en la barranca de Huentitán. Entonces, esa isla desde siempre fue importante para la ciudad de Guadalajara porque era la antigua Alameda. Durante finales del siglo pasado y principios de incluso los tapatíos que tenían ambiciones parisinas le llamaban Le Bois de Boulogne, el bosque de Bolonia, y después en los años 60, que eso a lo mejor te lo platicamos un poco más adelante, Efraín Ursúa hizo la remodelación que actualmente conocemos de la antigua Alameda y del actual Parque Morelos. Oigan, yo estoy muy contento de esta conversación. No se vayan, esto es Al Aire las Canas. Regresamos. Al Aire las Canas. ¿Cómo es que te da por estudiar comunicación? Híjole, no fue mi primera opción, debo decirlo. Yo pasé una temporada, sobre todo en mi adolescencia y primera juventud, en el seminario. Yo estudié en el seminario del Verbo Divino, seminario que ya no existe, pero que estaba por ahí por Lomas del Valle, antes de la Duals Nordin, antes de donde estaba la Duals Nordin y la Coca-Cola originalmente. Entonces, antes de ahí estaba el seminario, y en el seminario tuvimos oportunidad pues de tener contacto y de tener muchas oportunidades de escribir y de hablar y de platicar, y de tener también la oportunidad de hacer misiones y de hacer todo ese tipo de trabajo que te exigía ciertas habilidades comunicativas. Entonces me gustó mucho. Yo desde la prepa estuve con un grupo de amigos, hacíamos una publicación ahí en la prepa. ¿Recuerdas cómo se llama? Se llamaba El Tercer Mundo, fíjate, no sé por qué, pero se llamaba El Tercer Mundo, que estaba muy de moda. Estamos hablando de la época de Echeverría, en los años 70, y la hacíamos todavía en stencil. Ah, mira, qué interesante. Picábamos el stencil y luego lo imprimíamos y luego la repartíamos ahí mismo en la escuela. A veces teníamos el atrevimiento de irla a llevar a otras escuelas de la ciudad de Guadalajara. Entonces de ahí me empezó a gustar, además de que mi familia, tanto mi tío paterno, dos de mis tíos paternos, se dedicaron a la radio en el área de ingeniería desde muy al principio, desde los años 60. Entonces, desde muy chico tuve contacto con las cabinas, tuve contacto con el equipo de producción, con el carrete abierto. Todavía era la novedad del cartucho, apenas empezamos a usar el cartucho para spotear en las radios. En fin, tuve ese primer contacto. Por supuesto, como ellos tenían sus negocios, desde muy pequeño yo fui a trabajar en los negocios de ellos y tuve ese primer contacto allí. Sin embargo, después a mí me interesó la psicología, entonces entré en el ITESO, más o menos en 1977, a estudiar la carrera de psicología. Lo que pasa es que también gracias a ese primer contacto de mis tíos con la radio, de repente en la JB necesitaron, en la XJB en aquellos entonces, la señal del gobierno del Estado, la radio cultural del gobierno del Estado, que estaba en AM y FM y en onda corta, estaban en las tres frecuencias, y necesitaban un operador de grabaciones. Entonces, gracias a la recomendación de mi tío, me ofrecieron ese trabajo y me metí a trabajar en la XJB, pero al rato, pues por la misma química que hubo entre quienes entramos en ese momento, desarrollamos un equipo de producción donde ya no solamente me encargué del aspecto técnico, que lo seguí manejando mucho tiempo, sino también en el diseño de producción, en el guionismo, en fin. Era otra estructura antes de la radio. Sí, primero era señal combo. O sea, la señal de la radio era la misma para M y FM. O sea, transmitíamos en combo. Estábamos en la Torre Educación, acá en la Normal, en el 10º piso de la Torre Educación. Y en ese momento en la radio, estoy hablándote de septiembre de 1979, entramos un grupo en aquellos entonces jóvenes,
entre los cuales estaba Juan José Doñán, Avelino Sordo, Alfredo Sánchez, Cosme Collignon. Entramos todos básicamente al mismo tiempo. Y luego, bueno, también Rogelio Flores, quien luego abriría el Roxy. Rogelio Flores también entró como productor en ese momento. Y entonces tuvimos ese grupo de gentes que nos interesó de alguna manera cambiar el perfil de la radio. La radio hasta aquellos entonces era una radio grabada, todo se hacía grabado, nada se hacía en vivo, absolutamente nada se hacía en vivo. Entonces nosotros empezamos por cambiar el perfil de programación, incluyendo lo que entonces se llamaba pomposamente como talk radio o la radio hablada, y empezamos con un programa, una revista cultural en vivo, todas las mañanas de 8 a 10 de la mañana, que conducíamos Alfredo Sánchez y yo, y que tenía diferentes colaboradores que cada día tenían una hora para producir, vamos, una sección diferente cada día. Entre ellos estaba Juan José Doñán, que le tocaba los lunes. Los martes estaba otro amigo, Javier Gómez Corona, desgraciadamente ya fallecido, igual que un Máximo Costanzo, un italiano emigrado a Guadalajara. Luego teníamos a Francisco Arbizu, también uno de los grandes conocedores de la ópera, en general de la música vocal, y hacia 1981 entró también otro, no tan joven como lo veía uno aquel entonces, porque me llevaba unos 10 años, pero que también a la distancia uno lo ve con mucho cariño, lo recuerda con mucho cariño, que fue Cordelio García. Él empezó con nosotros en Preludio en 1981, por lo cual significa que tiene 45 años ya de estar en la radio, por lo menos en la XJB, porque empezó en aquellos entonces con nosotros. Oye, Gerardo, pero no solamente revolucionaron la radio, revolucionaron la cultura. O sea, el pie de lo que mucho es hoy la cultura lo iniciaron así como lo estás planteando, ¿no? O sea, fueron pilares de este nuevo pensamiento en el ámbito cultural. Yo creo que hubo ciertamente una aportación posterior. En ese momento en la radio yo creo que eran casi los primeros intentos y las primeras búsquedas, pero creo que a partir de eso, efectivamente, Juan José Doñán se desarrolló como un cronista, como también un investigador, analista, escritor, editor de mucha importancia. Avelino como galero, pero en un principio con la Galería Varia. Empezamos a escribir la revista Varia, también hicimos la revista cultural Varia, que empezó en 1981 también, perdón, en abril del 81, y Avelino siguió por esa línea, y luego en diseñador editorial, que es a lo que se dedica principalmente en este momento. Y Cosme Collignon se desarrolló más como periodista. Él sí estuvo trabajando en la radio, luego se fue a Tijuana y a Mexicali, donde fue director de Televisa, de los noticieros de Televisa en aquel lugar. Alfredo Sánchez pues también siguió una carrera muy importante, no solamente en los medios, en la radio, sino ha escrito 3 o 4 libros muy interesantes, algunos incluso sobre esa época, y también como músico y como productor, pues ha sido muy exitoso, músico y además el arreglista y compositor de la música en el personal, además de instrumentista en el personal. Estuvo también colaborando con Ars Antigua. Tuvieron su propio grupo que se llamaba Escalón, un grupo que en 1982 ganó un concurso que hizo Sergio Romano a nivel nacional en Canal 13 en Imevisión sobre canto nuevo. Ellos ganaron ese grupo donde estaba Alfredo Sánchez, Jaramar Soto, estaba Carlos Sánchez Gutiérrez, ahora compositor que reside en Estados Unidos, compositor de música contemporánea también extraordinario, y colaboraba también creo que el Tucán en ese momento con ese grupo. En fin, que fue ciertamente, ese fue creo que el inicio de varias carreras que luego han sido influyentes cada una en su área, en la cultura de finales del siglo pasado y de inicios de este. Oye, Gerardo, te escucho y yo digo, oye, estás haciendo raíces o así pareciera, pero te vas de Guadalajara. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que justo por lo mismo que yo me metí en la radio y por la relación de mis tíos,
Uno de ellos trabajaba en Grupo ASIR. Entonces se dio la oportunidad de que en Culiacán se desocupó la gerencia en la ciudad de Grupo ASIR Culiacán. Entonces me propusieron a mí para que yo me fuera como gerente. Yo tendría unos 26 años, 27 años, y aproveché la oportunidad. Entonces me fui como gerente. Además de que yo más o menos un año antes me había casado con una mujer que era de Culiacán. Entonces, de alguna manera, pues se pusieron las situaciones, me fui para allá y trabajé en la producción de radio en Grupo ASIR, Culiacán. Y después, viendo la oportunidad en el Culiacán de aquel entonces, lo que hice fue crear una productora de video y de radio y de audio. Entonces, así empecé a trabajar, pero ya en cuestiones más comerciales, como una agencia productora de documental, de spots y anuncios de radio y de televisión, y también en general de trabajos promocionales audiovisuales. Oye, qué interesante. Y fíjate, antes de irnos al corte, ¿notas? O sea, era muy diferente la cuestión cultural a la cuestión comercial. O sea, en tu mente... Sí, claro, era muy distinta, pero bueno, creo que a final de cuentas representaba un reto también. Representaba el reto de utilizar los mismos elementos, pero con propósitos diferentes. Entonces, era utilizar el mismo lenguaje, que el lenguaje audiovisual o el lenguaje radiofónico es el mismo, pero con fines diferentes. Pero bueno, siempre la cabra tira al monte, y digamos, hacia 1987, empecé con el primer programa cultural en la televisión comercial de Sinaloa. Los invito a que hagamos conversación. Entren en las redes, busquen Jalisco TV, pónganle el hashtag Al Aire Las Canas y compartan el contenido de este programa. La verdad, la idea es enaltecer a los adultos mayores. ¡No se vayan! Regresamos. Al Aire Las Canas. Y entonces es el primer canal cultural de Culiacán. El primer programa. El primer programa, una revista también en formato de revista, que trabajamos y que se llamaba La Ciudad y los Días. Ese era el nombre que tenía el programa. Después entré a colaborar en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, de manera, no lucrativa, digamos, era una colaboración que tenía con la radio. Luego también por cuestiones personales inicié una escuela, un instituto de producción audiovisual allá en Culiacán. Y en esa ocasión pues me fue bien durante el inicio de esta escuela ya, de tal manera que al año ya vinimos y pusimos aquí también. Intentamos iniciar aquí en Guadalajara también con este propio instituto. No tuvimos la misma fortuna, pero eso me dio la oportunidad de regresar a Guadalajara, de volver a contactarme con el medio, reencontrarme con varios amigos y trabajar en la UNIVA durante alrededor de 3 años, encargado de lo que era la unidad de diseño y producción audiovisual de la UNIVA y la carrera de comunicación. Entonces ahí tuve la oportunidad de volver a entrar en contacto con la academia y con la enseñanza, pero ya de una manera práctica en los talleres de la universidad. ¿La parte de la docencia te llenaba? Sí, siempre me gustó mucho. A mí me gustaba mucho la docencia, me gustaba mucho porque además la docencia te da la oportunidad de mantenerte actualizado en cuanto a lo que se va generando de conocimiento en los medios audiovisuales. Lamento yo mucho haber tenido que dejar eso, porque sí, ya hace bastante tiempo que no doy clases, hará unos 20 años que dejé de dar clases, pero que en aquellos entonces me gustaba mucho por esa oportunidad que te daba de mantenerte actualizado en el conocimiento que se ha generado en torno de los medios y en torno de la comunicación. Oye, no sé si en algún momento fuiste consciente que estabas ya metidísimo en la cuestión de la cultura. Pues no sé si tú te pasó por la mente de, oye, esto me gusta, o simplemente se iba presentando y le fuiste dando, pero
pero pues la cultura ha estado contigo desde siempre, pues. Pues, sí, ha habido una relación sobre todo con la cultura y los medios, y el periodismo y la cultura. En Culiacán, brevemente, en 1987, 88, tuve la oportunidad de colaborar ya con el gobierno de Sinaloa en la creación del primer Festival Cultural de Sinaloa, que fue en 1987. También gracias a que trabajaba la producción audiovisual, gracias a que la esposa del entonces gobernador Francisco Labastida me pidió un documental acerca de una tradición oral, de una narración oral de los lloremes de Sinaloa, sobre todo de los mayos. Y después de hacer ese trabajo, le llamó la atención y me invitó para que colaborara en lo que en aquellos entonces era la Dirección de Investigación y Fomento de Cultura Regional, o DIFOCUR, y actualmente el Instituto Sinaloense de Cultura. Entonces me tocó estar cuando se planeó el primer Festival Cultural de Sinaloa, y ahí tuve la oportunidad de trabajar con personas que fueron muy importantes en la gestión cultural, como Ignacio Toscano, como Enrique Patrón de Rueda, director de orquesta, director de ópera, que es el más importante en el país, y algunas otras personas que de aquellos entonces trabajaban lo mismo en el INBA, que en Conaculta, que en Sinaloa. Eso de alguna manera me relacionó. Perdí ese contacto porque, como te comenté, me regresé para acá, para Guadalajara, pero en 1993, con el cambio de administración, y para la organización del 7º entonces Festival Cultural Sinaloa, el director de Cultura de Sinaloa me invitó para que me incorporara como el director operativo del festival. Y eso me hizo regresar una vez más a Sinaloa. Y ya estuve allí desde 1993 hasta el 2011, 18 años consecutivos, en que regresé de nuevo para acá. Y en ese ínter me tocó estar en la organización del Festival Cultural de Sinaloa durante 12 años consecutivos, y en ese ínter también el haber trabajado el proyecto de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, haber iniciado la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, el Coro de la Ópera de Sinaloa, el Taller de la Ópera y algunas otras compañías artísticas, porque ya al final mi último puesto que tuve en el Instituto Sinaloense de Cultura fue justamente director de compañías artísticas, donde estaban todas estas que te comenté y algunas otras, como el ballet folclórico, la banda juvenil, etcétera, etcétera. Entonces fue una temporada bastante extensa, pero también bastante productiva, que me permitió no solamente adentrarme más en la gestión y en la promoción cultural y en la organización de eventos culturales, sino también de terminar ahí sí mi carrera como licenciado en periodismo dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, carrera que terminé más o menos en el 2000. Oye, y empiezas y te relacionas también justamente escribiendo en periódicos. Sí, tuve la oportunidad de trabajar primero en los 80, de dirigir el primer suplemento cultural que tuvo el periódico Noroeste, un periódico también regional que tenía sus ediciones en Mazatlán, en Los Mochis y en la principal en Culiacán, entre los cuales un grupo muy importante periodístico que hasta la fecha subsiste en el estado de Sinaloa. En 1988, de hacer el suplemento cultural Punto Cardinal, el cual fundé y dirigí alrededor de 1 año y medio, porque luego fue cuando me regresé para acá, para Guadalajara. Y luego, después, en el año 2000, iniciaron una columna diaria en el periódico, diaria, de lunes a domingo, que se llamaba El Almacén de los Días, donde pues abordaba temas muy diversos, desde las festividades, el santoral, y cuestiones de liturgia, tradiciones, historia en general, y a veces hasta una especie de diario personal, durante poco más de 2 años. Entonces tuve la chance también de trabajar durante ese periodo con esa colaboración en el periódico Noroeste, a la par de que trabajaba tanto en el Festival Cultural de Sinaloa como en algunos otros programas de la propia Dirección de Cultura. ¿Cómo
te escucho y te escucho tan ocupado todo el tiempo. ¿Cómo llevabas tu vida familiar, Gerardo? O sea, ¿no te complicaba tanto? No, realmente creo que todo ese periodo, como lo que te comentaba de Guadalajara al principio del programa, que hablábamos de ese ritmo cotidiano tan diferente a lo que hoy implica vivir en Guadalajara, Culiacán era más o menos significativamente diferente a cómo es ahora. Bueno, mucho más que de cómo es ahora. Era completamente, aunque no estaba exento de los problemas que ahora existen, no tenían tanta presencia en la vida cotidiana de la gente como lo tienen ahora. Entonces era una vida mucho más tranquila, las distancias muy cortas. Para ir de mi casa al trabajo yo requería 5 o 10 minutos máximo. Entonces, y había en realidad muchas cosas que hacer y buen tiempo libre para poderlo aprovechar con la familia u otras actividades, porque también había oportunidad de trabajar, de hacer otras cosas como dar clases, como colaborar con algunos otros suplementos culturales o tener algunas colaboraciones espontáneas para producciones de radio o para producciones de televisión. ¿Recuerdas en especial alguna colaboración que para ti ha sido como muy, muy significativa, que le tengas mucho recuerdo en ese sentido, o sea, mucho afecto por lo que haya representado para ti? A lo mejor no un impacto mediático, sino para ti por lo que significó, por un reto, por el cariño que le tenías a ese espacio. ¿Recuerdas? Yo tuve durante casi 10 años un programa de radio, una revista cultural también, diaria de lunes a viernes, en la cual abordábamos temas muy similares a los que abordábamos aquí en el programa Preludio, que es el programa al que me refería, que conducía junto con Alfredo Sánchez en la XJB. Entonces allá tuve la oportunidad de hacer un programa que se llamaba La Feria, mucho en el sentido en que Juan José Arriola hace La Feria. La Feria es una novela que está contada por diferentes voces, por diferentes personajes, diferentes momentos, diferentes puntos de vista. Entonces, para nosotros ese programa buscaba eso, buscaba narrar una historia, narrar la vida de una ciudad desde diferentes voces y de diferentes puntos de vista. Entonces, ese programa que tuvimos durante, te digo, alrededor de 10 años, siguió después de que yo me regresara a Guadalajara, pero bueno, el estar esos 9 años y medio trabajando con ese programa de forma cotidiana, de tener esa oportunidad de tener entrevistados, de poder platicar de asuntos diversos o de centrarnos en la cultura, para mí fue muy significativo y muy importante. Una pregunta antes de ir al corte. Siempre cuando uno charla en algún programa, al menos a mí me pasa, no sé, ¿sentiste como algún nervio en especial cuando entrevistaste a alguien? ¿Te pasó a eso que dices, esta es una persona que me va a desbordar o que no me pueda sentir al alto? ¿Te sentiste alguna vez así? Fíjate que no muy particularmente. Quizá la única ocasión en que sí me sentí que estaba ante una persona que yo admiraba mucho fue cuando entrevisté a Juan José Arriola. En esa ocasión, y otra ocasión en la que estuve en una conferencia en la que estaba Juan José Arriola y Juan Rulfo, acá en el auditorio, ¿cómo se llama? El Salvador Allende, acá en el Cush. En el Cush, sí. Esas dos fueron porque eran dos personas que yo desde la secundaria había empezado a leer y que de repente tenerlos de frente fue impactante. Pero afortunadamente, sobre todo con Arriola, con quien pude ver 3 o 4 veces más, ya en Zapotlán, ya en Ciudad Guzmán, junto con Juan José Doñán, que él y yo fuimos a visitarlo, y que no fueron para entrevistas, sino para platicar. Eso ya fue otra cosa, pero la entrevista de hablar, porque la revista que empezamos se llamaba Varia, y era de alguna manera una referencia a un libro de Juan José Arriola, que es Varia Invención, que a su vez es una referencia de un libro medieval que se llamaba Silva de Varia Invención, o la selva, o el bosque de invenciones varias, en la cual se basó Arriola. Entonces, haciendo todo ese surcido desde el medievo hasta la época de los 80, que empezamos con la revista Varia, y platicar eso, no platicar, escuchar, porque con Juan José Arriola no podías platicar.
tenías que escuchar. Y escuchar durante todo ese tiempo lo que él decía, sí de alguna manera fue impresionante. Al aire las canas. Y pues te vas a Zapopan. Sí, fue realmente una suerte. Fue una suerte el haber llegado a la Dirección de Cultura de Zapopan y una suerte haber coincidido con Pablo Lemos. Yo creo que en ese sentido para mí fue muy relevante y ha sido muy relevante para esta última etapa. El haber coincidido, el haber conseguido trabajar en su equipo y el haber podido implementar una serie de programas desde Zapopan, luego en Guadalajara y ahora desde la Secretaría de Cultura, en los cuales pues hay un énfasis especial en la música. No es excluyente, pero sí hay un énfasis especial en lo que tiene que ver con el trabajo musical, tanto desde Zapopan como en el paso en Guadalajara, que tuvo mucho que ver también con el libro, porque nos tocó hacer la organización de Guadalajara Capital Mundial del Libro, de este programa de la UNESCO. En Zapopan nos tocó hacer todo un encuentro internacional de cultura, ¿sí? Que era con el tema de la construcción de comunidad, la cultura y la construcción de comunidad en las zonas metropolitanas. De hecho, se hizo una declaratoria conjunta entre la UNESCO y Zapopan acerca de cuáles son las líneas de acción para este tipo de trabajo. Tuvimos la oportunidad también desde Zapopan y con Pablo Lemos de conseguir el registro en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la romería como un elemento de esta lista. En fin, ha habido la oportunidad de realizar una serie de trabajos tanto hacia el interior de la comunidad o de las comunidades en Zapopan, en Guadalajara y ahora en el Estado, como hacia la comunidad cultural y la gestoría a nivel latinoamericano y a nivel mundial, gracias a tanto a estas declaratorias de patrimonio como al programa que se hizo con UNESCO. Y recuperación de espacios públicos también. Creo que eso ha sido muy importante porque gran parte de conseguir esa creación de comunidad o de crear comunidad o de fomentar la comunidad es justamente el uso del espacio libre, porque es el espacio que nos pertenece a todos. Entonces yo creo que todas las estrategias que van encaminadas a hacer que la gente recupere el espacio también es una forma de recuperar los espacios de paz y de fomentar la cultura de la paz, que creo que es otro de los ejes estratégicos importantes. Y me parece vital, pues, y que esa sensibilidad de que como funcionario reconozca que, bueno, sabes que la gente necesita ir hacia donde el Estado tiene el lugar para que lo sienta, para que lo viva y para que lo preserve como tal. Claro, ¿no? Es que la apropiación es importante. Creo que mucho de lo que tenemos nosotros como pendiente, porque es algo que tenemos que hacerlo de manera cotidiana, es justamente la apropiación del espacio público y del legado, tanto material como inmaterial, cultural que tenemos, en lo particular los sinaloenses, que es además muy grande, muy significativo y que además es un lugar común ya decirlo ahorita, pero creo que no por eso deja de ser menos cierto, que es un legado cultural representativo de todo un país. Si hay algo que representa a todo el país, si hay elementos que representan a todo el país, que la gente en cualquier parte del mundo lo reconozca como México, son elementos que tienen que ver con la cultura del Estado de Jalisco. Y en ese sentido, como secretario de Cultura, ¿cuál es el mayor reto que sientes que tienes? Porque lo acabas de mencionar, eres parte de esa imagen que se tiene que ofrecer. O sea, como funcionario, pues sabes que aquí en mi espalda, en mi pensamiento, en mi mente, Jalisco es México, tal cual. O sea, es un eslogan, pero es la realidad. Como secretario, ¿cuál es el mayor reto que tú visualizas en ese aspecto? Yo creo que el atender a la gran diversidad que tiene que ver con la cultura, tanto dentro de la comunidad artística, que es una comunidad muy fuerte, muy demandante, muy activa. Ese es un reto importante. Y el otro, el que la gente que de manera tradicional produce también cultura, desde sus propias comunidades, que también se sientan atendidas y fomentadas. Creo que hay lo mismo, un gran valor dentro de la comunidad artística de quienes se dedican a las artes plásticas o a las artes escénicas o a la literatura, por un lado, y por otro lado, la gente
que desde su propia comunidad está generando también productos culturales significativos, desde la gastronomía hasta los textiles o hasta las tradiciones que hay en todos los rincones, en todos los lugares de este estado, y que todas son importantes, diversas y además muy significativas. Gerardo, ¿no te da miedo envejecer? Sí, pero no hay remedio. O sea, peor es no envejecer. O sea, ¿a qué te voy? Vamos, creo que todas las... Yo te voy a decir una cosa. A mí se me quedó muy grabado de Arreola en esa entrevista que le hicimos en esa ocasión de la revista Varia. Estoy hablando de hace 45 años de eso. Él terminó diciendo, yo he sido un buen gozador. Entonces, yo creo, y eso para mí, en aquellos... tenía yo 24 años en aquel entonces, se me quedó muy grabado. Porque dije, es que no importa la etapa de en la que estés, el estar vivo es importante. Y el ser un gozador, un buen gozador, en la etapa que estés viviendo, para mí que es la clave. Tienes limitaciones, tienes cambios, evidentemente. Tienes problemas que no tenías en aquel entonces, tienes ventajas que no tenías en tu juventud. Entonces lo importante es saber disfrutar la vida, creo yo, ser un buen gozador de la vida y saber aceptar que cada etapa de la vida tiene sus peculiaridades y también saber disfrutar de esas peculiaridades que tiene cada uno de los momentos de la vida. Y en este sentido de saber llevar la vida a la edad que actualmente tienes, ¿qué retos tienes tú, Gerardo? O sea, más allá de la cuestión como funcionario, me parece sobresaliente, y más allá de que se escuche queda bien, me parece sobresaliente, pero más allá del plan de funcionario, ¿tú qué tienes en mente para mantenerte, para sentirte vivo, para...? A mí me gusta escribir. Entonces, una de las cosas que hago con regularidad es escribir y reescribir, que también me parece importante. Porque eso de alguna manera te mantiene una relación entre todo lo que aprendiste, entre todo lo que tienes en tu pasado y lo que estás viviendo en este momento y lo que eventualmente tendrás o no que vivir después. Entonces yo creo que para mí una de las cosas importantes es mantener ese ejercicio de pensar, de que lo que piensas seas capaz de escribirlo y de que lo que escribas seas capaz de modificarlo o de mejorarlo. Para mí esa es una de las cosas interesantes, y leer, por supuesto. Creo que es otra de los ejercicios que a uno lo mantiene con, con la mente abierta a información nueva o información incluso diferente a lo que tú creías antes. Te voy a hacer una última pregunta. Dime. ¿A ti que te gusta escribir? Si tu vida fuera un libro, ¿qué título le pondrías a tu vida? A tu libro. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Le puse La estancia de la memoria inútil. Simple y llanamente porque a final de cuentas somos memoria y somos una memoria que eventualmente desaparecerá, una memoria que finalmente no significará mayor cosa. Oigan, espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo. Quiero aprovechar y agradecerle a Asdrúbal, a Juan Pablo, a Mauricio y por supuesto a las autoridades de la Secretaría de Cultura que nos permitieron grabar aquí en el edificio Ronis. Soy Alejandro Díaz Romo. Nos encontramos la próxima semana. Mientras tanto, reciban un abrazo. Hasta entonces. Bienvenidos a este su programa preferido. Al aire las canas con Alex Díaz Romo.